en nuestras Biblias, allí en el libro de los Salmos, un texto general, en el Salmo 103, versículo 19. Este es un versículo muy importante que nos da cierta seguridad, nos da cierta garantía de lo que somos, de lo que hacemos y de quién es aquel que nos permite hacer y nos permite llegar a lo que somos. Allí en el Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Podemos volverlo a leer, ¿verdad? Y si lo leemos todo, mejor. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Gracias, porque esa es nuestra fe, Señor, en un Dios que tiene su trono sobre los cielos. Nadie lo puede tumbar, nadie te puede hacer daño, Señor. Por eso, desde esa autoridad equilibrada, tú gobiernas todo lo que creaste. Gracias te damos, Señor, porque nosotros tenemos conciencia, estamos conscientes de que tú eres ese rey que gobiernas y hemos tomado la sabia decisión de, oh Señor, vivir para ti. Que tu palabra en esta mañana pueda tocar la fibra de nuestro corazón para vivir nuestra vida acorde a tu voluntad, ya que eres el Rey de Reyes y eres el Señor de Señores. Oramos en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Queremos, hermanos, como decíamos el domingo anterior, retomar el estudio sobre el anticristo. Yo sé que este es un tema muy complejo, este es un tema mal interpretado en ocasiones, pero es un tema necesario a tratar. Y cuando nosotros estamos fundando o estableciendo una nueva obra, queremos que sea una iglesia cristiana, porque aún en el inicio mismo de la primera iglesia surgió una iglesia que no era cristiana, era una iglesia anticristiana. Ya nosotros esto lo hemos hablado en los estudios anteriores. Estamos queriendo avanzar en este tema porque en la medida que nosotros entendamos este particular asunto, vamos a llegar a tener una convicción más clara de quién es ese Dios a quien servimos y cuál es la función dentro de ese cuerpo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo tiene su cuerpo que vino y se hizo hombre y tiene un segundo cuerpo que es la iglesia, porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Somos conscientes de eso o no? Entonces, si somos el cuerpo de Cristo, somos el segundo cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo debemos funcionar como tal. Es decir, que el cuerpo no puede ir en una dirección y la cabeza va a ir en otra dirección. Quiere decir que Jesucristo, dice la Biblia, el apóstol Pablo, que Él es la cabeza de la iglesia y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, que es muy importante esa verdad. ¿Lo entendemos? ¿Cierto? Entonces, esa verdad simple es fundamental para que nosotros como parte de ese cuerpo estemos cada uno en función de esa cabeza, que es quien le da la orden a la mano, que es quien le da la orden al pie, es que podemos ejecutar los designios de esa cabeza que está bien puesta, que se llama Jesucristo, de que es la que hace que todo funcione bien. Ninguna iglesia que tenga esto claro va a funcionar como cuerpo de Cristo. Entonces, como no todas las congregaciones, como hemos dicho, tienen esta visión o tienen esta claridad, aunque en determinado momento, como leía nuestra hermana, hay muchas iglesias que tienen el enfoque del rico insensato, tienen una proyección para centrar sus beneficios en cubrir sus necesidades materiales, físicas, centran la atención en lo que está debajo del sol. Y lo que está debajo del sol, hace muchos años, dijo el gran sabio Salomón, que lo que está debajo del sol es vanidad. Todo es vanidad. Lo único que no es vanidad es lo que está sobre el sol, que es donde está ¿quién? El Señor sentado sobre su trono. ¿Cuánto podemos glorificar a Dios, verdad? Es decir, que lo que está sobre el sol, que es Dios, y su ministerio, está
maravillosamente conectado con su cuerpo que está en la tierra. Es decir, que el Señor que está sentado en su trono de gloria logra establecer un vínculo tan extraordinario con lo que está aquí en la tierra, que es su cuerpo. Y eso es solo posible a través del Espíritu Santo, que es quien hace que tú y yo tengamos convicción de juicio, convicción de pecado, convicción de justicia. Es quien hace posible que por ese nuevo nacimiento podamos nosotros ser parte de esa iglesia. Buscamos lo genuino, podemos decir amén. Buscamos lo que es realmente perfecto, que viene de Dios. Entonces, hermanos, el último tema que nosotros tratamos fue sobre la institucionalidad del anticristo. Vemos en la historia, desde el nacimiento del cristianismo, cómo personas que eran discípulos de Cristo dieron la espalda al evangelio, y aunque no dejaron de creer en Dios, aunque no dejaron de ver las buenas obras de Dios, aunque no dejaron de ver a Cristo haciendo las cosas que solo Dios podía hacer, como dijo aquel que vino de noche, el Señor: Rabí, sabemos que tú eres el Señor, porque las obras que tú haces, Dios, si no está Dios con él, no la puede hacer. Quiere decir que ellos tenían convicción de que ese era Dios, para sujetarse a las normas de ese Dios, para que Él pudiera funcionar en nosotros que somos pecadores. Es el problema. ¿Cómo nosotros vamos a sujetarnos a ese Dios que nos está diciendo que comamos su carne, que tomamos su sangre? Eso no lo pudieron procesar. Ellos no pudieron entender lo que eso, las repercusiones que eso traería, porque significaba que había que comer su palabra, que había que tomar de su espíritu, que había que vivir como Él estaba viviendo para hacer las cosas que Él estaba haciendo. Entendemos eso, ¿verdad? Esa es la iglesia, que con esa visión podemos comenzar a cambiar nuestras vidas. Ese es el evangelio que va a impactar en nuestra alma, y ese es el evangelio que el mundo, así como aún dándole la espalda a Cristo, admiró de Cristo, puede también, porque ese es el testimonio maravilloso. Para eso hay una frase en la Biblia muy preciosa que dice que de qué vale la sal si se desvaneciere, y sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, esa parábola que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, en el versículo del 1 al 13, yo no le voy no la vamos a leer ahora completo, pero por favor, les damos de tarea en su casa, léanlo. La leerán en pocos minutos, que es la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola contiene un mensaje extraordinario. O sea, hay 10 vírgenes. 5 vírgenes están preparadas, ¿verdad? Tomaron el aceite y vivieron con la presencia plena del Espíritu de Dios. Había otras vírgenes que no fueron capaces de vivir la vida en plenitud, que no vivían una vida llena del Espíritu de Dios. Comenzaron el evangelio, comenzaron a andar en la fe, comenzaron a reconocer los valores del cristianismo, pero no llegaron a ese punto en el que para ellos lo más importante fuera Cristo y el evangelio. Y dice muy sencillamente que a la hora que vendría el marido, el esposo, es una figura del futuro, dice que cuando se asomó, ellas no estaban preparadas para recibirlo. O sea que ellas eran vírgenes, estaban dentro de la congregación, pero dice, y se quedaron fuera. Porque cuando salieron a reabastecerse, ninguna parte en la Biblia dice que tú te puedes reabastecer de las cosas de Dios. La Biblia dice que tú tienes que buscar la consagración, tienes que buscar la santidad, tenemos que alimentarnos continuamente, no dejar espacios en los cuales el Señor no tome ocasión de él y que nos vaya llenando todas aquellas cosas. Si éramos mentirosos, tratar de no dejar eso, es como ir dejando la vasija que se va quedando por la mitad. Entonces, las exigencias que trae los eventos que van próximos a la segunda venida de Jesucristo van dejando descalificada a esa persona, y cuando van a buscar quien puede proveerla, ya no está, que es el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios, en representación del esposo, el esposo que está viniendo, cuando abre la puerta, ya no hay opción para el que quedó fuera. Esto es una cosa muy importante. Ahí en las escuelas escatológicas, este es un pasaje que se utiliza para decir que cuando el Señor venga, y esta una representación del arrebatamiento,
que cuando el Señor venga y arrebata a la iglesia, estas vírgenes fatuas representan a esa congregación que no es lo que este pasaje está diciendo. Es un pasaje que se malinterpreta, que se mal usa, porque ahí dice que cuando regresaron, ya el esposo había cerrado la puerta. Y dice ahí que ellas se quedaron fuera de la fiesta. Cuando el Señor viene y levanta a la iglesia, nos levanta a nosotros, el que dentro de la congregación no estaba preparado, no estaba lleno de ese aceite, que ese aceite cubrió todas las deficiencias. El que mentía ya no miente, el que robaba ya no roba, el que blasfemaba ya no blasfema, porque esa es la manera antigua de vivir. Y si yo tengo vicios que todavía no los he superado, yo tengo que decirle, Señor, tu Espíritu Santo en mí es suficientemente fuerte para que yo supere esa deficiencia y esa área de mi vida sea llena por ti. La llenura del Espíritu Santo es un acto de fe en el momento, pero que se va poco a poco, porque nuestra incapacidad y nuestras limitaciones físicas o sensoriales no permiten que esa obra del Espíritu Santo sea lo suficientemente clara en el momento mismo de nuestro nacimiento espiritual. Por eso le llama nacimiento, porque en el momento que tú naces comienza la vida a florecer. Tú cuando naces no hablas, no lees, no caminas. Quiere decir que va llenándose tu cuerpo. La plenitud es precisamente la adquisición de esa madurez para cada área de tu vida. Entonces no podemos tener un espíritu pesimista siempre. No podemos tener un espíritu derrotista siempre. Porque la frustración, porque la incapacidad para enfrentar y superar los problemas no llegan a ser una realidad, porque hemos dejado esos vamos a ponerlo, esos departamentos vacíos del Señor, y eso es lo que el diablo está usando para que vivamos una vida cristiana mediocre. Siempre hay muchos cristianos amargados, siempre un cristiano frustrado, y quieren que la presencia de Dios se desborde en su vida. No, hermanos, estamos en el camino. Venían las prudentes y las insensatas, venían en el camino de la historia, ven, en el camino de la historia, y unos tomaron sus lámparas y comenzaron a suministrar a su alma lo que esa alma necesitaba para enfrentar todos los retos de la vida y, lo más importante, llegar al día en que cuando el marido, el esposo llegara, estuviesen preparados. Entonces, esta parábola es un mensaje que trae a nuestra mente reflexión para que todas aquellas áreas, mire hermano, Dios quiere seguir haciendo milagros, pero los quiere hacer Él. Un milagro no puede ser el resultado de mi anhelo, de mi deseo. Cuando hay áreas y hay etapas en nuestra vida y en el sentido general de la congregación, muchas veces no existen esas manifestaciones espirituales porque estamos deficientes del aceite. Entonces, si yo en mi vida personal soy un desastre, ¿cómo ustedes creen que la congregación voy a fluir? Nosotros necesitamos orar, como decía la hermana, necesitamos buscar, derramarnos delante del Señor, como hablaba recientemente con nuestro hermano Junior. Tenemos que hablar más del Señor cuando hablamos, que conversamos, preguntamos por el hermano, cuando sabes, hermano, ¿cómo está tu fe? Yo anoche tristemente allá en casa de mi hermana, a un joven que lo conocemos de mucho tiempo, él estuvo en el evangelio, cometió algunos hechos tontos en su vida, y yo siempre que lo veo ocasionalmente le pregunto, y anoche le pregunté, ya cuando se iba de la casa, le dije, chico, ¿cómo está tu fe en el Señor? Porque vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de bobería, y lo más importante es llenar ese recipiente del Señor, del temor al Señor. Y ese pobre muchacho bajó la cabeza y lo que hizo fue reírse. Y miró para así, para ver si alguien estaba mirando, que yo le pregunté, le dije, ¿cómo está tu fe? Y él se bajó y hizo así como, este está bobo preguntándome a mí estas cosas. Qué dolor me dio en el corazón, ¿verdad? Y tiene una situación en la que necesita un milagro de Dios sobre su vida y sobre su situación aquí. Entonces, hermanos, eso es lo que está viviendo el mundo de hoy. No tenemos una experiencia que pueda impactar nuestra vida, porque cuando no hemos sido impactados, ¿de qué manera vamos a impactar a nadie? No puede ser superficial, no puede ser una obra de teatro. Ahí no fluye ni está la presencia y el poder de Dios.
Pero cuando hay un hombre y hay una mujer que dice, mi corazón está abierto a ti, reconozco que necesito más de ti, ¿y quién aquí no necesita más de Dios? No olvidemos que Jehová está sentado en su trono. No olvidemos que Él se sienta en las alturas donde nadie llega excepto el que llega por la gracia, por la dirección, por el sustento y por el poder del Espíritu Santo. Estamos con Cristo sentado en los lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Solo el cuerpo de Cristo. Volvemos a la idea. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y somos el cuerpo de Cristo. Debemos quitar todas nuestras impurezas de la mente, nuestras cosas que no deben manchar ese cuerpo. Yo predico esto y yo hablo sobre esto, pero estoy aquí temblando como una hoja de un árbol, porque estamos, hermanos, hablando de cosas muy solemnes y muy sagradas, porque queremos la presencia, queremos el respaldo, el apoyo de Dios. No importa el mundo, no importa el mundo, porque Jehová está sobre su trono. Y la historia ha demostrado que nadie lo baja de su trono. Él bajó de su trono para que tú y yo pudiéramos subir con Él a su trono. Y esa es la experiencia tan gloriosa y tan extraordinaria que nosotros como iglesia, como cristianos, podemos tener. Que Dios añada lo que yo no puedo. Pero que podamos anhelar que todos los depósitos de nuestra alma puedan ser llenados por Él. Porque el Espíritu Santo no te obliga, no te precisa, no te empuja, no te maltrata. Él respeta tu voluntad. Aquellas vírgenes, las 10, pudieron estar llenas. Pero 5 les dio su reverendo deseo de no prepararse y se quedaron. Y deben decirle, no le crean el cuento a Satanás de que después va a volver el Señor por la que se quedaron. Usted prepárese para irse ahora. Porque el que no se va ahora, no se va. Así que aquello que yo deseo, aquello que yo anhelo, aquello que está debajo del sol, que entra en conflicto con Dios, deséchalo. Y busca al Señor. Él es el que murió. Él es el que pagó tu culpa. Él es el que derramó su sangre. Él es el que fue enterrado en un sepulcro, pero fue el que resucitó. En Él está nuestra confianza. No en hombre ni en religión ninguna. Es en Cristo para su gloria y para su honra. Quien sale de ahí, lamento decirle que está muy perdido. Y a lo más que puede llegar es a una virgen fatua. A lo más que puede llegar. De ahí no pasa. Hay aquí un fatuo aquí en esta mañana. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios rebose y que nuestra capacidad sensorial y poder prestar atención a esta palabra, que nos haga tener la convicción plena de que cuando miramos ahí arriba sabemos que Él está sentado en su trono. Bendito Dios. Hay otro pasaje que es el trigo y la cizaña, la idea del surgimiento y del desarrollo del anticristo, ¿verdad? El anticristo se nutre de las vírgenes fatuas, porque las vírgenes fatuas dan una idea de que son cristianos, de que son parte de aquellos que son hijos de Dios, porque vienen con lámpara, vienen en la bachata, vienen en el show, vienen en la alegría, vienen bailando en un solo pie. Y ni vamos a hablar de títulos, vamos a hablar de todo ese show que se forma en el mundo evangélico. Es triste, es indignante y bochornoso lo que hoy lo que se está mirando, que hacen la gente diciendo que son cristianos, que se paran detrás de un púlpito y se paran detrás de una congregación a estar forzándoles a ir en una dirección que la Biblia no lo enseña. Y porque hay ciertos resultados económicos, creen que ya Dios los está bendiciendo. Su riqueza perezca con ellos, le dijo Pablo a aquel Simón endemoniado. Brujo, era un brujo. Y cuando él vio lo que el apóstol Pablo hizo, se quedó mudo y le dijo, oye, dame de ese poder, te voy a dar billete, dame de ese poder.
Oye, eso está sucediendo hoy en nuestras narices. Dame billetes, si yo quiero un carguito superior, yo voy a un lugar y digo, oye, dame este título y lo pago. ¿Usted sabe que eso está pasando? ¿Y qué le dijo Pablo? Tu dinero perezca contigo, hijo de Satanás. Que el Señor llene cada depósito de nuestra alma, para que no nos engañen, para que no corramos tras eso, que es lo que el diablo está usando para destruir la imagen y el cuerpo de Cristo en este mundo. Y ahí en Mateo 13, 2 al 30, tampoco vamos a leerlo completo. Esas son tareas que les dejo. Les voy a preguntar el domingo que viene. Les voy a preguntar el domingo que viene. Les voy a preguntar el domingo que viene, Mateo 25, 1 al 13, si lo leyeron, y Mateo 13. No, Marcos 13. A ver. No. Mateo 13. Disculpen, por favor, por poco los doy una tarea equivocada y después en qué clase de problema me pongo yo. Mateo 13, del versículo 2 al 30. Sí. La parábola del trigo y la cizaña. Versículo 24 al versículo 30. Yo había puesto todo el capítulo para que leyeran, pero esa parábola, que dice que representa el reino de los cielos, dice que es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El campo es el mundo. Parece que el diablito, Satanás, vino y sembró la cizaña. Y la única diferencia entre la cizaña y el trigo, ¿cuál es? El fruto. Entonces, cuando al otro día se dieron cuenta de la trampa, ¿qué querían hacer los discípulos? Vamos a arrancar de aquí, a cortarle. No les toca a ustedes hacer eso. Hay alguien que un día la va a arrancar. Y va a hacer manojitos. Y los va a tirar afuera y serán quemados. Quiere decir que no tendrán parte. Esto es una parábola paralela con las 10 vírgenes. Un 50% que hizo lo bien, un 50% que imitó ser. Estas cizañas imitan, creen que son iguales, pero no lo son. ¿Y cuál es el tema del que estamos hablando? El anticristo. Entonces, el anticristo se nutre de los anticristos y se movilizan a través del espíritu del anticristo. Hay un espíritu que es el que moviliza a esos falsos cristianos, como el Espíritu Santo moviliza a los cristianos que son trigo. ¿Cuántos de nosotros somos trigo en esta mañana? Amén. Somos trigo. Queremos ser los genuinos. Queremos ser los que el Señor pueda hacer que en esta tierra que es el mundo podamos dar el fruto que el mundo necesita comer. Porque ¿para qué es el trigo? Para ser comido, para alimentar, para que exista la posibilidad de que sean las nuevas semillas renovadas y pueda haber nuevos campos sembrados. ¿Cuánto es? ¡Ay, qué cosa más bella!, ¿verdad? Porque usted y yo estamos aquí por alguien que sembró, por alguien que ya sufrió, por alguien que quizás no está ni aquí en este mundo. Pero el Señor los usó. Son trigo que su muerte trajo fruto. Y esa es la historia de la iglesia fiel desde que nació el cristianismo. El mundo no es digno de nosotros, porque el mundo que no tiene a Dios nos odia, porque no pueden soportar la luz y el amor que viene de Dios. Pero nosotros no somos del mundo, ni estamos con el mundo, ni queremos los beneficios temporales y corticos del mundo. Queremos los beneficios eternos, porque siempre digo, ningún precio es tan alto cuando servimos a Dios que el beneficio y que la recompensa que viene de Dios. Podemos pagar un precio altísimo, Cristo lo pagó, la recompensa ¿cuál fue? Mayor. Los apóstoles pagaron el precio de morir por causa de Cristo. ¿Cuál fue el premio? Inundaron toda Asia del Evangelio. Los cristianos en la Edad Media que fueron quemados, que fueron torturados, que fueron vilipendiados, que perdieron los hugonotes, perdieron sus trabajos, sus posiciones.
increíble lo que es que leer la historia. ¿Y cuál fue el resultado del nacimiento de la nación de los Estados Unidos? Que está hoy bajo ataque del maligno, porque los hombres que debieron sustentar esas bases se han confabulado con los que quieren destruirla y casi lo van a lograr. Porque mientras que exista iglesia en este mundo, Dios está en este mundo. Y mientras tú y yo permanezcamos, Dios va a estar aquí. Por eso, no importa que seamos poquitos, Dios no le hace falta más. A Cristo le hizo falta solamente 12 hombres. Y con 12 hombres, mira hoy el evangelio donde está. No nos desanimemos por los malos testimonios, los sinvergüenzas que son algunos. No, enfoquémonos en el Señor y vas a ver las cosas tan extraordinarias que Dios ha hecho, está haciendo y a tu vida hará y a la mía. Porque también para mí también hay un poquito. Entonces, hermanos, estas parábolas hablan claro. La primera dice que aquellas, vírgenes no prudentes, sino fatuas, se quedaron fuera de la fiesta. Y el final de esta cizaña, que dice que pasará, dice el Señor Jesucristo, dejar crecer juntamente lo uno con lo otro, hasta la siega. O sea, la siega es el día del matrimonio, de la iglesia, ¿con quién? Con Cristo, simbólicamente hablando, dice, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña. Hay quien dice que la gente que cuando Cristo venga, se lleva a la iglesia y se queda el mundo aquí. Mire, nada de eso lo que está diciendo aquí. No, es los primeros que se van del parque. Y no para otro parque, sino se van para la oscuridad. Como hemos dicho, porque lo aprendimos y creemos que la definición del infierno es más cortica y más espantosa es esta. Su existencia sin sustento. Ese es el infierno. Donde tú vas a tener, donde lo único que queda de ti va a ser la conciencia, el alma, en eterno sufrimiento, sin luz. Métese en un cuarto oscuro, un día sin tomar agua, sin comer y sin ningún beneficio de esta vida, para que usted vea lo que es eso. Y no va a ser un día, no va a ser 24 horas, va a ser cadena perpetua. Pero nosotros somos trigo. Nosotros somos de aquellas vírgenes que se mantuvieron fieles al Señor y le dieron todo su lugar. Dice, recoger primero la cizaña. Dice, atarle en manojos. ¿Para qué? Quemarlas. ¿Qué quiere decir quemarlas? Eso no está hablando solo ahí de candela, de fuego. Quemarlas significa que ya no servirá ni para lo que fue concebido cuando estaban en vida. Es decir, quemado significa que no podrán hacer más daño. Quemado significa que quedarán sin existencia, sin sustento. Solo quedará. Nosotros no creemos en la aniquilación del alma. Creemos en la condenación eterna del alma por haber despreciado la gracia de Dios. Y la Biblia está llena de esos ejemplos. Pero dice, pero recoged el trigo en mi granero. El granero, vamos a usar las dos ilustraciones que el Señor hace. Las bodas, el salón de las bodas es el granero. Ahí están todo el trigo, todas las vírgenes, estaremos ahí. ¿Cuántos somos trigo aquí? ¿Cuántos somos vírgenes aquí? Podemos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, creo que hemos consumido el tiempo en esta introducción de este capítulo, pero tenemos algo mucho más importante que tratar. El próximo domingo quizás hagamos otra pequeñita pausa por el día que corresponde, pero sí vamos a tratar sobre un aspecto tenebroso que está ocurriendo hoy a la sombra de esa iglesia que dice ser iglesia y no lo es. Esa iglesia que es una iglesia cizaña, una iglesia virgen sin aceite, y hay una trama de injerencia internacional que está hoy
mientras nos reunimos aquí o sucediendo en el mundo, tiene por nombre Foro Económico Mundial, tiene por nombre Agenda 2030, que son organizaciones de carácter internacional para encaminar a las naciones hacia una sujeción global de un gobierno supranacional a través de todos los sistemas que han ido alcanzando desde el modelo primero de la Torre de Babel. Por eso, el domingo próximo a tratar el tema, comenzaremos no con las parábolas, comenzaremos con un breve análisis de lo que ocurrió en la Torre de Babel. Con este tema que hemos hablado, el Señor nos puso en nuestra mente un pensamiento, una idea y un desarrollo en esa idea acerca de ese primer germen demoníaco en el mundo que incubó la idea de un paganismo que trajo como consecuencia a lo largo de la historia muchas aspiraciones para lograr un poder que es el que estamos mirando hoy en la actualidad. Ha habido poderes en el mundo, el babilónico, paralelo con ello, el de Egipto, ayúdenme ahí, los medo-persas, los griegos, los romanos, pero hay otros importantes también, como el mongol, como los otomanos, toda una serie de poderes en el mundo, que todos han tenido el mismo anhelo, un dominio y un control global. Hoy están haciendo lo mismo que aquellos orígenes en la época de Nimrod, que están tratando, porque ahora están tratando de articular una religión llamada cristiana para lograr imponerse a través de ese sistema que va estableciéndose en el mundo, que ya hoy no puede decirse que es una teoría de conspiración. Cuando hace algunos años pastores y ministros evangélicos hablamos sobre esta situación, porque ya puedo decir esto, que ya tengo 40 años predicando, quiere decir que hace 40 años, ya hace 40 años estábamos hablando sobre esto, y los que hablábamos sobre esto nos decían, ustedes están en una posición de teoría de conspiración, tú no puedes demostrar eso. Ya lo estamos mirando hoy, no es teoría de conspiración, era una revelación de Dios por su palabra. Lo estábamos mirando, lo vemos. Hay un evangelio fatuo paralelo al evangelio genuino, porque yo creo que hay muchas más de 7,000 rodillas que no se han doblado ni se doblarán ante ese poder, ante esa imagen, que ya vimos su cabeza de oro, que ya vimos toda, que está sobre esos dedos y esos pies de hierro y de barro, que creerán que lo lograrán, pero es que la iglesia fiel es una espina tan aguda que no lo podrán lograr, porque allá en los cielos está sentado el Señor en su trono y dice, su reino gobierna sobre todo, ¿verdad? Así que en esta mañana honremos a nuestro Dios con un corazón limpio, un corazón dispuesto a que Él tome posesión de nosotros. Que podamos, antes de salir de aquí, hagámonos la pregunta, ¿soy prudente o insensato? ¿Soy trigo o soy cizaña? ¿Podemos hacernos esa pregunta? Si nos hacemos la pregunta, encontremos en el Señor la respuesta. Porque los que son trigo y los que son prudentes van a la misma fiesta de aquel, ¿cómo se llaman los salones de fiesta aquí de donde se casa? Banquet Hall o los graneros. Los graneros en la antigüedad son los banquet hall de hoy. ¿Cuántos somos aquí de esa estirpe de fe? Que aunque el mundo te pisotee y te diga, tú eres cristiano, yo tengo un Lamborghini, yo tengo un avión, yo tengo 80 millones de dólares en el banco, pero tú dile, yo tengo al jefe de los bancos conmigo. Y tengo una vida que tú nunca tendrás, que es la vida eterna. El dueño de la plata y el oro, que la plata y el oro van a fundirse. Porque dice, aquí no quedará, habrá cielo nuevo, tierra nueva. Que nada de lo que hay aquí se parece a lo que hay allá. Porque Pablo, que fue en una visión allá, no pudo decir lo que vio y lo que oyó, porque eran palabras y eran cosas demasiado sublimes. No había en la tierra un punto de contacto y de comparación con aquellas cosas celestiales. Así que lo que a ti te espera y lo que me espera a mí, vale la pena ser de los que tiene la lámpara llenita. Amén. Si hay rencor en mi corazón, si hay cuentas que yo no he arreglado, si tengo que ir y pedirle perdón a alguien, pedirlo.
Porque el arma más poderosa que hay es el perdón después de la gracia. Y eso nos hará ser parte de la iglesia fiel. Y cuando el mundo corra y no sabe para dónde, el Señor nos va a levantar. Y aquellos santos ángeles de Dios harán unos manojos y ya saben para dónde van. Así que los que somos de la fe, los que somos del pueblo de Dios, los que tenemos el trigo y la cizaña, mantengámonos fieles a ese Dios maravilloso. No nos detengamos por lo que vemos, oímos a nuestro alrededor, sino sigamos pensando que el Señor está sentado en su trono, y su reino domina sobre todos. Aunque sean los musulmanes, Él gobierna allí. Donde sea y lo que sea, Él sigue gobernando. Amén. Que Dios les bendiga, es el deseo de nuestro corazón.